Bienvenido a nuestra actividad en vivo o clase en vivo número 1 de termodinámica. Hoy estaremos hablando de sustancias puras. ¿Qué se entiende por sustancias puras? ¿Cómo es el análisis para en interpretación y obtención de resultados utilizando sustancias puras? Y veremos, esto sería nuestra ley cero de la termodinámica y luego la ley uno de la termodinámica. Bien, termodinámica no es más que la relación entre calor y trabajo para formar energía. Es decir, que tenemos calor combinado con trabajo y esto nos forma energía. Por lo tanto, calor más trabajo igual energía. Dicho esto, tenemos la terminología, aplicaciones en la mecánica y la termología como ciencias previas a la termodinámica. Es decir, de la termología y de la mecánica fluye o surge la termodinámica. Entonces, ¿qué compone la termodinámica? ¿Qué tenemos por composición de la termodinámica? Sabemos que la termodinámica, entonces, en tal sentido, aparte de ser la relación de trabajo, calor, para formar energía, la tenemos de manera microscópica o macroscópica. Entonces, son sus arreglos de forma macro o micro. Bien, en cual tenemos postulados, leyes, leyes de la termodinámica, y cuál esas leyes las tenemos formuladas. En este sentido, nuestros componentes de esas leyes, de esos arreglos, serían los siguientes. Los componentes influyen para el sistema y para el entorno. Entiéndese el sistema, el lugar que vamos a realizar el estudio. Y el entorno, lo que lo rodea. Es decir, que si esto es nuestro sistema, su entorno es todo lo que lo contiene, lo rodea. Entonces, esto es el entorno. Entorno. Y esto tenemos a su alrededor, esto, el sistema está dentro y afuera lo que limita serían nuestras fronteras. Sistema, objeto de estudio, entorno, lo que rodea el sistema, incluyendo sus fronteras. Tipos de sistemas. Tenemos abierto, tenemos cerrado, tenemos aislado y tenemos adiabático. Entonces tenemos
cuatro grandes grupos. Tenemos cuatro grandes grupos. Cuatro grupos. Con respecto a sus fronteras, las tenemos fijas, móviles, conductora o adiabática. Entonces, esto va en función de sus fronteras. Estos son las fronteras. Nuestras fronteras. Fijas, móviles, conductoras o adiabáticas. De forma amplia, de forma macro, vemos cómo están compuestos nuestros sistemas y a su vez cómo están compuestos o constituidos o qué forma tienen las fronteras. En tal sentido, una sustancia pura es aquella que su composición química homogénea e invariante, es decir, que no cambia. Entre ellas tenemos agua, nitrógeno, oxígeno, amoníaco, hidrógeno, alcohol, entre otras, como se lee allí. Las sustancias puras pueden estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Y esto se denomina fase, las fases. Es decir, que nuestras fases pueden ser de tres tipos, líquido, sólido o gaseoso. Y eso va a depender en función de los valores de temperatura y presión para que ella pueda estar, esa sustancia, en estado sólido, en estado líquido o vapor. O a veces unos casos en una fase simultánea, las tres fases simultáneas, que sería nuestro punto lípido. Veamos acá nuestro domo termodinámico. Esto mostrado acá en nuestro diagrama TV es lo que yo llamo domo termodinámico. El domo termodinámico es todo esto que voy a remarcar aquí en rojo. Todo esto que tengo aquí es mi curva de mi domo termodinámico, donde podemos comprender tres regiones. La región de líquido, la región saturada o mezcla. ¿Por qué mezcla? Porque tenemos líquido, vapor. Y la región sobrecalentada o vapor sobrecalentado. Como se observa, este es un diagrama TB, temperatura versus volumen. Bien, donde tenemos las temperaturas y tenemos las presiones. Aquí tenemos la presión 1 y aquí tenemos la presión 2. A diferentes temperaturas se compone o se comporta una sustancia pura de manera determinada. Recuerda que la sustancia pura, la más común es agua, pero tenemos, entre otras, las tildadas allí. Un diagrama TV, cuando yo digo represente el proceso termodinámico, entonces
es utilizando el domo termodinámico, esto es la representación del proceso termodinámico. Esto que estamos viendo acá. Todo esto es representación del proceso termodinámico. Acá mostramos el mismo proceso de domo termodinámico, pero PV, ahora este es un proceso P, de presión versus volumen. Y acá tenemos las mismas condiciones. La parte líquida, la región líquido-vapor y la zona de vapor sobrecalentado. Estas son las líneas de mi domo termodinámico. Y si esta es presión y esta es temperatura y este es volumen, entonces aquí tenemos temperatura T1 y T2. El análisis debemos hacerlo todo interpretación, toda resolución del problema, toda resolución de un problema parte con el análisis utilizando los diagramas PV o TV. Toda resolución de los problemas comienza, parte con estos señores, con este análisis. Como se observa acá. Análisis, en este caso es un PV y en este caso es un TV. Presión, temperatura y volumen. Nuestro diagrama de punto, nuestro diagrama de fase nos muestra nuestro punto triple, donde coexiste para una sustancia pura, coinciden las tres fases. Acá, líquido, vapor y sólido. La condición es un diagrama PT para nuestra fase, nuestro diagrama de fase. En este sentido, tenemos que los líquidos saturados y vapor saturado tiene un subíndice F que se emplea para cuando es la región líquida, un subíndice G que se emplea cuando está en la condición gaseosa y un subíndice FG cuando corresponde a la mezcla líquido-vapor. Es una mezcla. Entonces, estas condiciones de FG o FG corresponden a la condición de la fase de la sustancia pura, como se muestra acá. Volumen específico del líquido saturado, volumen específico del vapor saturado y volumen o la diferencia entre el vapor gaseoso, vapor saturado y el líquido saturado. Sería el BFS. Esto es la mezcla. La diferencia no es más que una mezcla del volumen específico. Retomando, tenemos nuestro diagrama PV
Y así quedaría. Acá tenemos, entonces aquí tenemos ¿quién? Aquí tenemos lo correspondiente a BF, aquí tenemos lo correspondiente a BFG, y acá tenemos el volumen específico de vapor saturado. Y acá, donde se queda nuestro punto crítico. Todas las fases son iguales aquí. Por lo tanto, visualizamos vapor sobrecalentado en este primer diagrama que tenemos acá. El primer diagrama PV, tenemos que va del estado 1 a la condición 2, es decir, que él se está enfriando, que se enfría. Pasa de vapor a una mezcla. Entonces aquí tenemos vapor, que sería nuestra condición PG, y se va enfriando a presión constante, a FG, una presión constante. Si lo vemos en nuestro diagrama de fase con el punto triple, aquí estamos representando el enfriamiento. En este caso tenemos, para el caso 2 o el caso B, tenemos una mezcla, aquí en la parte de mezcla, y una calidad X que es igual a 60%. Y él va a generar calor o se está calentando a volumen constante para llegar a la calidad al 100%. Esta es la condición de incremento de la calidad, es decir, que la calidad está creciendo. Tenemos una mezcla para el caso 3, el análisis 3, líquido-vapor, estamos en esta región, líquido-vapor, la calidad es del 50%, lo bajamos acá, que es 50%, una calidad del 50%, y lo vamos a calentar a temperatura constante hasta llegar a 200 grados Celsius. Y su volumen va a ser 5 veces mayor al inicial, acá. Así que, ¿estamos en qué? En la región de vapor saturado. Y nuestra condición, análisis 4, en este caso un refrigerante R12, refrigerante 12 se calienta a presión constante, fíjense que acá es constante, hasta llegar a una calidad del 50% X. Análisis que debemos de tener en consideración. Un sistema cerrado, vemos que su masa no varía. Ejemplo, en el interior de un cilindro tenemos un gas, pero él o se comprime o se expande, pero la masa no varía. ¿Quién varía? Lo que varía es el volumen. Varía el volumen y varía
la presión. Sistema cerrado. Sistema abierto, vemos que es una turbina de vapor donde tenemos mi condición uno, entra presión, caudal, velocidad, sale una condición 2 y aquí está generando un trabajo o una potencia que lo llamamos trabajo punto. Entonces la masa, nuestro volumen de control, la masa atraviesa, es atravesado, este volumen de control va atravesado por la masa. Bien, aquí tenemos una masa, una masa punto, que es un caudal, en una condición uno y nos lleva a una condición 2. Estos valores nos indican, bueno, para el volumen total de una mezcla no es más que las condiciones de líquido y vapor de dicho volumen o la masa en su condición componente o su composición líquida por el volumen específico en su condición líquida, más la masa en su condición existente gaseosa por su volumen específico gaseoso. Si nosotros dividimos el volumen sobre la masa, lo que vamos a obtener es el volumen específico. De esta manera, vemos involucrado donde nos aparece la calidad y la humedad. Para realizar la regla correspondiente, aquí tenemos la condición de volumen específico de una mezcla. Volumen específico de una mezcla. Así que las otras propiedades específicas de una mezcla son energía interna, entalpía, entalpía y entropía. Recuerde que esto es una condición donde aparece la calidad y mis condiciones de mezcla. Por eso es que la calidad, y siempre va a ser, siempre va a existir, existe en mezcla. Mezcla es vapor líquido. Gracias por su atención. Más sin embargo, voy a compartir acá un momento.
Aquí veamos un ejemplo. Analicemos un ejemplo de nuestro cambio de determinación de la fase. Tenemos este ejercicio donde nos dice, bueno, el caso uno, 2, 3 y 4. Nos dan como dato, nos dan como dato, nos dan como dato nuestra presión. Tenemos como dato la presión, para el caso uno, 200 kilopascal. La temperatura no nos la indica, tampoco nos indica el volumen específico ni la entalpía, pero nos dan la calidad y nos piden que también que determinemos la descripción de la fase. Para el caso uno tenemos la condición para el caso 2, dos datos que nos dan, que nos piden, el caso 3 y el caso 4. Veamos para el caso uno, donde tenemos una presión de 200 kilopascal y una calidad. Son los únicos dos datos que me están dando. Observamos que tenemos calidad. Es decir, que la mezcla, la descripción de la base es una mezcla líquido-vapor. Ya tenemos uno resuelto allí. Por lo tanto, debemos de ir a nuestra tabla termodinámica. Buscamos una tabla de un libro serio, en este caso del Selham, para extraer los datos pertinentes. Utilizamos la tabla A5 para agua saturada. La tabla de presión nos indica que 200 PSI, tenemos 200 kilopascal de presión, la temperatura de 120,5,21 y como una mezcla tenemos componente de volumen específico líquido de 0.001061 y el componente de volumen específico de vapores de 0.88578. Tenemos la energía interna, tenemos la entalpía y tenemos la entropía. Bien, tenemos los valores correspondientes. ¿Extraído de dónde? De mi tabla A5 tercero. En este sentido, ya tenemos que la descripción es líquido-vapor. ¿Cuánto es la temperatura? Lo extraemos de la tabla, lo que hacemos es colocarlo en la condición, en nuestra tablita. ¿Y cuántos es? Acá lo único que debemos determinar cuánto es el volumen de la mezcla. Pues tenemos el volumen de líquido y tenemos el volumen de vapor. Tenemos que determinar cuánto es la entalpía, pues tenemos la entalpía de líquido vapor y de vapor. En este caso, la energía interna. Pero la energía interna, aquí le tenemos la entalpía de líquido, de vapor y vapor saturado. Debemos determinar la entalpía de ambos casos. En la mezcla. Es decir, vamos a determinar volumen específico de la mezcla y entalpía de la mezcla. Hacemos los cálculos. Vemos que la temperatura es de 120,21 saturada. Aplicamos nuestra fórmula de entalpía que habíamos visto en las láminas anterior, donde es la condición de la entalpía el líquido más la calidad multiplicado por la componente de entalpía en la fase de mezcla. Simplemente utilizamos o sustituimos los valores que vimos en la tabla y determinamos la entropía líquida es esta, más la calidad, más la condición de entropía, la mezcla. Es decir, que la entalpía total es de 1825,67 kilojoules sobre kilogramo. Y ahora, con entalpía, luego utilizamos el volumen que debemos colocar, que debemos calcular. Que mi volumen específico va en función de la condición en líquido más la calidad por la diferencia de las condiciones. Extrayendo de la tabla nuestros valores,
hemos visto, la diferencia nos dice que el volumen específico para la mezcla es de 0,5318924 metros cúbicos por kilogramo. Esto porque existe una calidad. Rellenamos el cuadro y tenemos que para la condición 1, 200 kilopascal, la temperatura como dato, que acabamos de determinar es 120,21 grados centígrados, los valores que acabamos de determinar para volumen específico, para entalpía, con la calidad, y la condición es una mezcla. Bien, para el caso 2 tenemos como datos la presión y el volumen específico. Nos piden temperatura, entalpía, si existe calidad y una fase. Observamos que la presión, el volumen, tenemos para esa presión, el volumen específico supera el rango, así que sabemos que estamos en vapor sobrecalentado, porque vemos que la presión es de 1000 kilopascal y la temperatura es de 179,88 grados centígrados, pero fíjense dónde tenemos acá, donde estoy marcando. Nuestras condiciones de líquido y vapor del volumen específico supera, porque nos están dando de 0,30, pero aquí es el de líquido 0,01 y el de vapor 0,19. 0,30 es mayor que 0,19. Por lo tanto, estamos en la etapa de vapor sobrecalentado o o solamente vapor, o tenemos mezcla. Ya sabemos que aquí estamos en vapor sobrecalentado o vapor saturado. Así que debemos interpolar para saber quién es la entalpía. Agarramos la tabla, tomamos la tabla A6 del mismo autor y tenemos que la temperatura que nos aparece, porque viendo la temperatura anterior, es de 179,88 y no nos aparece sino 350 y 400 para la condición de quién, de temperatura. Ah, pero ¿cuáles son los datos que nosotros debemos de considerar? El vapor de 0,30. Con el vapor de 0,30 vemos que entre estos rangos 0,28 y 0,30 en nuestra condición para una temperatura de 350 y 400 grados centígrados. Ya no es la temperatura anterior de 1000, donde la que mostraba no de 1000 es la presión, la temperatura de 179, casi 180 grados Celsius. Así que aquí tenemos la temperatura, debemos de generar una interpolación. De esta manera, interpolamos para el volumen específico las temperaturas, donde mi ecuación nos dice, bueno, XY, y nos da que es de la temperatura de 386,29 grados centígrados, grados Celsius. Esa es la temperatura. Y la entalpía, no tenemos el dato, tenemos los volúmenes, realizamos la condición de interpolación y nos da la entalpía es de 1235,35 kilojoules. Ahora, con estos valores, bueno, ya podemos rellenar nuestra tablita. Sabemos que es vapor sobrecalentado, no aplica calidad porque está fuera de la mezcla, no es una mezcla. La entalpía del valor resultante obtenido y la temperatura. De esta manera es que debemos de abordar nuestra condición de el estudio de sustancias puras.
Muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerden que estoy atento a cualquier duda a través del foro de dudas.